Mi nombre es Carmen de Gracia, laboro en el Ministerio Público, en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, sección de investigación. En la tarde de hoy he sido invitada para compartir con ustedes algunos comentarios, ideas en torno al tema que han denominado para este foro Peritaje Informático y Violencia de Género Digital. Espero pues que con mi presentación pueda aportar algún tipo de conocimiento que sea de interés para ustedes en el entorno que desarrollan dentro de la carrera que están estudiando. Para entrar en contexto, debemos iniciar por establecer qué es violencia de género, siendo pues uno de los puntos o el tema puntual en que gira en torno mi presentación, derivado pues obligado al tema de peritaje informático. La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona basada en su sexo o género, que impacta ya sea de manera negativa, ya sea en su identidad y bienestar social, físico o psicológico. De acuerdo a las Naciones Unidas, este término es utilizado para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o a grupos de personas sobre la base o tomando en cuenta su género. La violencia de género se manifiesta a través de actos que causan sufrimiento, daño, amenazas, coerción u otra privación de libertades en la víctima. La violencia de género es un problema que puede incluir desde asaltos o violaciones sexuales, aborto selectivo en función del sexo, violencia física sexual contra trabajadoras sexuales, infanticidio femenino, tráfico de personas, ataques homofóbicos hacia personas o grupos homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros, entre otros. Este tipo de violencia se manifiesta en los diversos ámbitos de nuestra vida en la que nos desarrollamos, ya sea la social, la laboral, la política. Se desarrolla en nuestro ambiente familiar, en los entornos escolares, en la iglesia, es decir, en todo entorno en el cual nosotros nos desarrollamos se puede manifestar la violencia de género. La violencia de género está basada entonces en cualquier forma de maltrato, ya sea físico, sexual, psicológico e incluso económico contra una persona que está delimitado por razón de su sexo o de su género. Si bien es cierto, todas las personas pueden estar en riesgo de ser víctimas de violencia de género, las que están en mayor riesgo de experimentar este tipo de violencia son las mujeres, las niñas y las personas de sexo diversa, lo que hoy día se identifican como la población LGBT. Definitivamente en la época actual en la que nos encontramos, donde se ha extendido el uso del Internet y de las nuevas tecnologías de la comunicación, que son aquellas que utilizan la informática y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación con herramientas tecnológicas que facilitan la emisión, el acceso y el tratamiento de la información. Estas nuevas tecnologías y el auge o el incremento en el uso del Internet han producido estructuras sociales mucho más amplias en las que se manifiestan diversas formas de violencias que son propias del entorno en línea o el entorno virtual en el cual se desarrollan. Es así pues que el uso continuo del Internet, el uso de dispositivos móviles, de redes sociales, de servicios de mensajería que hoy día están muy de moda y mucho más con este tema de pandemia que nos ha obligado pues a tener que recurrir a estas herramientas para mantener contacto con nuestros familiares en virtud de las medidas de aislamiento que se han implementado producto de la pandemia. Este auge del uso de este tipo de herramientas, a través de los cuales se comparte información personal e incluso información de índole privada, ha servido para que se reproduzcan conductas de violencia en contra de las personas en razón de su género, especialmente las mujeres, siendo estos servicios utilizados más allá de para comunicar y acortar distancias de pronto. Lo que se utiliza hoy día es para controlar, para amedrentar, para acosar y humillar y chantajear incluso a las personas, en este caso a las víctimas. Se ha proliferado mucho el uso de estas tecnologías y estas herramientas de comunicación o de mensajería instantánea para estos fines, más allá de para los cuales fueron creados en principio. Las características de estas nuevas tecnologías han originado nuevas amenazas para la mujer víctima de violencia. ¿Cuáles son estas características? Evidentemente,
permiten que la información se difunda de una manera mucho más rápida que lo que se hacía a través de mecanismos tradicionales. Se puede acceder a información gracias a motores de búsqueda en mayor cantidad que como se podía hacer antes. Las búsquedas a través de Internet son mucho más efectivas y mucho más rápidas a través de búsquedas que se hacían con mecanismos mucho menos veloces, y por lo tanto existe la posibilidad de que la información que se difunde a través de estas nuevas tecnologías pueda llegar y tener un alcance a mayor personas en comparación a otros medios de comunicación. De igual manera, el tema de que una vez la información está disponible a través de estos mecanismos virtuales, se hace difícil su eliminación. Todas estas características propician entonces que se originen, como mencioné, nuevas amenazas de violencia en contra de las personas en razón de su género. Actualmente la violencia digital se suma a lo que es la violencia física, la violencia psicológica e incluso la violencia económica como una nueva tipología de violencia de género. Es allí entonces que tendremos que establecer qué sería la violencia de género digital. Es lo mismo que a lo cual ya me he referido, sin embargo, en este caso, bajo el término o la terminología digital, tendríamos que referirnos a aquella que se comete y se expande a través de medios digitales como redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería móvil que tienen el propósito de causar daño a la dignidad, a la integridad o a la seguridad de las personas, en este caso a las víctimas de este tipo de violencia. Así lo definió en su momento un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, realizado en el año 2020, que fue titulado Violencia contra mujeres y niñas en el espacio digital. Lo que es virtual también es real. Este estudio que se realizó en el año 2020 determinó varios hallazgos bien interesantes en el tema de lo que es la violencia de género digital. Se estableció que el 73% de las mujeres en el mundo han estado expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en línea. El 90% de las víctimas de la distribución digital no consensuada de imágenes íntimas son mujeres. A nivel mundial, 23% de las mujeres manifestaron haber sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez en su vida. Una de cada 10 mujeres de 15 años en adelante ha sido víctima de alguna forma de violencia en línea. Las investigaciones realizadas a través de este estudio indican que el 28% de las mujeres que fueron objeto de violencia basada en el tema de las nuevas tecnologías han reducido deliberadamente su presencia en línea. O sea que esto ha influido a que ellas se abstengan de interactuar a través de estas plataformas digitales por el efecto negativo que ha causado el abuso por parte de algunas personas para causar algún tipo de afectación, ya sea psicológica, a través de ataques dirigidos a ellas. Si bien es cierto, la violencia de género digital no implica necesariamente una agresión física, puede tener como consecuencia daños psicológicos irreversibles. En ese sentido, pues podríamos decir que la violencia de género digital es aquella violencia psicológica ejercida a través de cualquier medio tecnológico o digital mediante conductas en el plano virtual que pueden consistir ya sea amenazas, humillaciones, exigencia de obediencia o sumisión, insultos, aislamiento o limitaciones en el ámbito de la libertad de la persona, lo cual le produce una desvalorización o un sufrimiento. Puede cometerse a través de medios como los teléfonos móviles, el internet, plataformas de redes sociales, correos electrónicos, aplicaciones o cualquier otro medio de transmisión de datos de forma digital. Algunas de las modalidades que se han identificado como más frecuentes relacionadas con la violencia de género digital serían el acoso digital o el hostigamiento, que no es más que las agresiones o actos dañinos reiterados que se realizan a través de medios electrónicos. Estas agresiones pueden constituirse en insultos, el uso de apodos, generar rumores o mensajes despectivos a través de las redes sociales, buscando afectar la moral y autoestima de la víctima. También se manifiesta a través de lo que se ha denominado el ciberacoso sexual, que no es más que el envío reiterado de correos electrónicos, mensajería instantánea, el uso de redes sociales y otras plataformas en línea con mensajes de contenido sexual explícito, que incluye solicitudes de prácticas sexuales no deseadas, la exigencia de envío de videos o fotografías con contenido sexual o íntimo,
e incluso la amenaza de que se van a revelar y difundir estos contenidos para intimidar o de una manera u otra amedrentar a la víctima. También se manifiesta a través de lo que es la difusión no consentida de material íntimo, que es el envío a través de servicios de mensajería a otras personas de publicaciones de imágenes y o videos de contenido sexual sin el consentimiento de su titular. De igual manera, en el entorno de lo que es la violencia de género digital ha surgido el término que se denomina sextorsión. ¿Qué es la sextorsión? No es más que esa extorsión por parte de alguien que posee contenido íntimo de otra persona y le pide o le efectúa otros requerimientos a cambio de no difundir ese contenido. Asimismo, existe en materia de violencia de género digital la figura de lo que es el monitoreo y control. ¿Qué es esto? No es más que cuando una persona obliga o accede a la información, a los mensajes, a las contraseñas y contenidos de las redes sociales o teléfonos de otra persona sin consentimiento previo o a través de un software malicioso que haya instalado en ese equipo. Este tipo de violencia de género digital incluye lo que es el control que se quiera ejercer sobre las amistades que tenga la víctima en redes sociales, incluso sobre su geolocalización, es decir, poder tener control de dónde se ubica esta persona, qué está haciendo o con quién se encuentra. También se considera una forma de violencia de género digital los discursos de odio y las expresiones discriminatorias, que no es más que cualquier forma de comunicación o de comportamiento que sea un ataque o que utilice un lenguaje despectivo o discriminatorio con respecto a una persona o grupo, tomando en cuenta quién es, o factores de identidad como su género, su religión, origen étnico, nacionalidad, raza o color. Estas manifestaciones de la violencia de género digital son las más frecuentes o lo que se ha podido detectar en el entorno digital y que se han desarrollado en mayor medida en contra de las personas. Ahora bien, centrándonos en el tema del peritaje informático, debemos indicar pues que si alguna de estas conductas que acabo de describir llegan a configurarse en algún tipo de comportamiento que está regulado en nuestro Código Penal como un posible delito, se abre entonces el espacio para dar inicio a un proceso investigativo que evidentemente va dirigido a establecer que en efecto se dio una conducta penal y que quién sería el autor o partícipe de esa conducta penal. En ese sentido, estas conductas que le acabo de mencionar y describir, desde el hostigamiento hacia la extorsión, el ciberacoso sexual, podrían encuadrarse, dependiendo de la forma en que se ejecuten, como tipos penales debidamente sancionados, ya sea con penas de prisión o alguna otra sanción que esté contenida en nuestro Código Penal. En ese sentido, podríamos ubicar estas conductas en delitos, por ejemplo, el que está contenido en el artículo 138A del Código Penal, que se refiere a la violencia psicológica, que es considerado un delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de lesiones personales. Este delito fue recientemente incorporado a nuestra normativa penal a través de lo que es la ley número 82 del 2013, a través de la cual se adoptan medidas para la prevención de la violencia contra las mujeres y se tipifica el femicidio y se sancionan los hechos de violencia contra la mujer. En esta norma se establece que quien incurra en violencia psicológica mediante el uso de amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso contra la mujer, o la obligue a hacer o dejar de hacer, tolerar, explotación, amenazas, exigencias de obediencia o sumisión, humillaciones o vejaciones, aislamiento o cualesquiera de otras conductas semejantes, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Pienso que esta sería una de las normativas que hay en nuestro Código Penal, que es mucho más evidente o refiere ese tipo de violencia psicológica a la cual nos hemos referido cuando hablamos de violencia de género digital. De igual manera, existen otras conductas penales en el Código que podrían ser consideradas que se adecúan al tema de la violencia de género que se genera a través de plataformas digitales o de entornos digitales. Podríamos hablar, por ejemplo, de los delitos contra la libertad individual, en este caso el delito de extorsión, cuando les mencioné el tema de la sextorsión, que es cuando se utilizan
imágenes o información que se tenga de manera muy privada de alguna persona, y con ello se pretende exigir a esta persona que realice algo o que omita hacer algo para que no se difunda ese contenido. Si se llegase a dar una conducta de esta naturaleza, podríamos encuadrar la situación en lo que está normado en el artículo 151, ya que se habla de que mediante violencia, intimidación o amenaza grave, para procurarse o procurar un tercero un lucro indebido, obligue a otra persona a, ya sea a tomar una disposición patrimonial, a proporcionar información, incluso a tolerar o hacer o omitir alguna cosa, también tiene una sanción penal. Asimismo, tenemos en el Código Penal delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho de la intimidad, que sería de pronto cuando se hace revelación de información que es de carácter personal y que no es pública y se causa un perjuicio a alguna persona. También eso está tipificado en nuestro código como un delito. En este caso sería el delito contra el derecho a la intimidad, que ameritaría una investigación penal en el evento de que se den los presupuestos para tales fines. Asimismo, el artículo 178 del Código Penal habla de los delitos contra la libertad y la integridad sexual. Específicamente se refiere al acoso sexual en el entorno laboral, escolar o religioso. Se tipifican como conductas delictivas con respecto a este delito el acoso, el hostigamiento, cuando se acecha o se discrimine sexualmente a una persona con la cual se tiene un vínculo laboral, escolar o religioso. También cabe señalar que fue un artículo o un tipo penal que fue incorporado a nuestra normativa penal conforme a lo que establece la Ley 82 de 2013. En el evento de que si se llegase a dar un hostigamiento en redes sociales, se llega a publicar información acerca de una persona, que sería el tema de la publicación de información de carácter confidencial o privado de alguien, nosotros podríamos también tipificar esa conducta como un delito contra el honor de la persona natural, específicamente en lo que se refiere al delito de injuria, establecido en el artículo 193 con la agravante de que si evidentemente se hace a través de un sistema informático, la pena a aplicar aumentaría en razón pues de esa condición de utilizar un medio informático para ofender la dignidad y la honra de esa persona. También está tipificado en nuestro código el tema de la violencia doméstica, que si bien es cierto, pareciera ser que siempre nos tendríamos que referir a ella a veces en el entorno familiar y cuando se hace de manera física. El artículo 200 del Código Penal sanciona el hostigamiento o la agresión hasta psicológica de un miembro de la familia. Esta agresión, como hemos mencionado, en razón de las circunstancias actuales en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, ya no es que necesariamente se tiene que dar de manera física para entrar a valorar que existe violencia doméstica, sino cuando hay violencia psicológica, que la cual se puede ejercer sin lugar a dudas a través de estos medios tecnológicos que, como les mencioné, tienen esas características que de pronto impactan de mayor manera por razón del alcance que tiene en cuanto a las personas que pueden tener acceso a esa información que de una u otra manera se está filtrando y que está afectando psicológicamente a ese miembro de la familia. Finalmente, también debemos considerar que de estas conductas o estas situaciones de violencia de género digital también podría derivar un delito contra la seguridad informática. Cuando alguien accesa indebidamente a un sistema informático con la intención de apoderarse de información, en este caso puede ser información muy personal y de índole privada o íntima, y esa información es utilizada de forma indebida y expuesta con la intención de denigrar o afectar a esa víctima, más allá del tema de contra el honor, también podríamos entrar en un delito contra la seguridad informática por ese acceso indebido y el apoderamiento de esa información, a través, ya sea, como mencioné en el momento que les hablaba de las conductas, de un software malicioso para poder tener acceso a esa información y utilizarla en contra de esa otra persona, causándole una afectación psicológica. Estas serían las conductas, a grosso modo, que de pronto, derivadas de la violencia de género digital, podrían configurarse dentro del tema penal, y es allí donde entonces se inicia o da pie a que si en efecto
se da alguna de los o se dan algunos de los elementos constitutivos de este delito, se abre el espacio para hacer un proceso investigativo de naturaleza penal, correspondiéndole al Ministerio Público perseguir tales delitos tal cual como lo establece la norma penal. Para ello, entonces, se van a practicar o ordenar diligencias útiles con dos propósitos: para determinar que en efecto se ha cometido o se ha constituido ese delito y consecuentemente determinar quién es el autor o partícipe de ese hecho delictivo. Cabe señalar que esta investigación puede iniciar de tres maneras. Se puede iniciar de oficio, tratándose de delitos que en efecto no requieren ningún tipo de manifestación previa de la víctima, sino simplemente que el Ministerio Público tenga conocimiento que se ha dado la comisión del hecho punible o la posible comisión para dar inicio a esa investigación. También se puede iniciar por denuncia, que es cuando la víctima concurre a las instalaciones del Ministerio Público, pone en conocimiento a las autoridades del hecho del cual está siendo víctima, y es ahí entonces, teniendo ese hecho que describe la víctima una adecuación con un posible o una apariencia de delito, iniciar nosotros la investigación para los fines que ya mencioné. De igual manera, la investigación puede iniciar por querella. Es en aquellos casos donde la misma norma penal o la procedimental establezca que para poder dar inicio a la investigación, el Ministerio Público requiere que la víctima, por medio de un abogado, presente de manera formal una solicitud de que se inicie la investigación y de tener elementos que indiquen quién es la persona responsable, hacer un señalamiento en contra de esa persona. Con respecto a los delitos contra el honor, cabe mencionar que sí es un delito que requiere querella. Los demás sí son delitos investigables de oficio, pero debemos señalar que en este tipo de investigaciones es muy importante la participación de la víctima, que es la que nos debe a nosotros suministrar información necesaria para poder enrumbar o determinar los actos de investigación a practicar a efectos de poder establecer en efecto que la conducta se cometió y quién fue la persona que incurrió en la misma. La norma procesal establece que para los fines de la investigación nosotros podríamos disponer la práctica de diligencia científico-técnica, tomas de fotografía, filmación o grabación, en general la reproducción de imágenes, voces o sonidos por los medios técnicos que resulten más adecuados, requiriendo para ello incluso la intervención de organismos especializados. Es decir, nosotros debemos procurar acopiar dentro del proceso penal cualquier elemento de convicción que se ajuste a los protocolos de actuación propios de las técnicas o ciencias forenses necesarias para esos fines. En el caso que nos ocupa, siendo que estas conductas relacionadas con lo que es la violencia de género digital se desarrollan evidentemente en un entorno digital, de esa misma manera, la investigación de estos delitos conlleva a que tengamos que obtener evidencia digital. Es decir, no es evidencia de pronto física, como en el caso de un homicidio, que uno recupera un arma de fuego, en el caso de pronto de drogas, donde usted tiene la sustancia ilícita y eso acredita el delito. En este caso específico se trata de evidencia que está disponible, ya sea en equipos electrónicos, en dispositivos, en sistemas informáticos. En razón de ello, se hace entonces necesario la ejecución de actos de investigación dirigidos a la obtención y la preservación de esos elementos de convicción de manera digital para que sean incorporados al proceso penal y entonces en un hipotético juicio puedan tener el valor suficiente o la fuerza necesaria para poder acreditar el hecho punible que nosotros estamos investigando. En ese sentido, para tales fines, como debe ser personal idóneo, surge entonces la figura de lo que en este caso nos compete en esta presentación, que es el peritaje informático. Para tales fines nos corresponde entonces apoyarnos con peritos informáticos. En este caso, el Ministerio Público recurre a la sección de informática forense de la Subdirección de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es a través de esta entidad que entonces se dispone la práctica de diligencias con la intervención de estos peritos a fin de obtener ese elemento o ese material digital a efectos de que pueda ser incorporado y que nos permita establecer cómo se desarrolló la conducta delictiva y qué personas probablemente, dependiendo de los resultados, es la que ejecutó la conducta que estamos investigando. Ello nosotros lo hacemos amparados en lo que establece el artículo 406 y 407 del Código Procesal Penal en cuanto a que cuando sea necesario tener conocimientos especiales de alguna ciencia, que en este caso serían conocimientos informáticos, podemos nosotros disponer la práctica de esta
prueba pericial para poder entonces obtener esos elementos de convicción. En este caso en específico, tratándose pues de conductas que se han ejecutado en entornos digitales, ya sean dispositivos móviles o en equipos como computadoras o de pronto algún otro que haya podido almacenar información, la evidencia digital que nosotros vamos a recabar en este caso sería a través de fijación de si se dio de pronto el ataque o el hostigamiento o el acoso sexual que causó un daño psicológico a la persona y que en efecto se adecua a alguna de las conductas que ya mencioné, correspondería entonces a establecer en efecto en qué lugar se dio esa publicación, si fue en una red social, si fue a través de pronto de una página web, un foro de discusión. De igual manera, poder determinar ese foro de discusión a quién corresponde, si se fueron conductas realizadas a través de intercambios de mensajería instantánea o de correos electrónicos, se procede entonces a hacer la extracción de esta información con los peritos de informática forense a fin de determinar el origen de tales mensajes y entonces poder determinar, ya sea, como les mencioné, uno, que en efecto se trata de una conducta punible y quién es el autor de esta conducta. Estos tipos de análisis... le quedan 5 minutos. Bueno, este tipo de análisis realmente se realizan sobre tanto los equipos de la víctima como de los posibles infractores si en efecto se realizó de esta manera. Nosotros lo hacemos a través de dos figuras, que es la incautación de datos y la incautación de correspondencia, para efectos pues de darle legalidad a la actuación del Ministerio Público y que esa diligencia que se realiza con la extracción de información de estos equipos informáticos se pueda determinar a través de un informe pericial los resultados del mismo y entonces poder utilizarlos dentro del proceso penal con los fines que ya les mencioné. Así sería entonces lo que es el peritaje informático o la diligencia que va a determinar la obtención de esa evidencia digital y que nos va a permitir a nosotros poder determinar en efecto las conductas que ya les mencioné y quién es el autor o no de esa conducta que haya sido ya denunciada o iniciada la investigación de oficio por parte del Ministerio Público. Muchas gracias por la excelente información. A continuación, la señorita Carla le va a hacer unas preguntas. Buenas tardes. Mis preguntas son, ¿que nos pueden espiar por la cámara de la computadora? La pregunta es si los pueden espiar por la cámara de la computadora. Bueno, definitivamente que ante el avance de las tecnologías, nada escapa a lo que pueda ocurrir. Sí puede darse la situación de pronto o de que a través de algún software instalado en su equipo puedan manipular el mismo, que esto le permita a alguna persona tener control sobre el mismo y poder a través de su cámara tener acceso al entorno en el cual usted se maneja. No está de pronto descartada esa posibilidad por razón de los avances tecnológicos que lastimosamente no solamente son empleados con fines lícitos, sino también con fines ilícitos. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que tengo aquí es, para hacer una denuncia, ¿se necesita algún tipo de prueba? Y si es así, ¿qué pruebas podríamos dar? Okay. Va a depender de lo que del tipo penal que vayas o lo que vayas a denunciar. Lo recomendable es siempre, por ejemplo, si se trata de algún caso donde a través de algún tipo de mensajería le haya llegado algún tipo de amenaza o algo, es aportar esas capturas de pantalla donde se refleje evidentemente lo que usted está señalando. Ello nos va a permitir a nosotros iniciar la investigación. Son elementos de conocimiento que requiere el Ministerio Público para poder tener en ese momento, ubicar la conducta o el hecho que usted está narrando dentro de una conducta punible y poder iniciar la investigación. Evidentemente, posterior a esa denuncia, como ya les mencioné, tendríamos de todos modos que hacer una diligencia de extracción de la información para que eso quede de manera formal dentro del proceso. Pero sí, si ustedes tienen al momento de presentar la denuncia elementos que puedan dar cuenta que eso ocurrió, como le digo, si es mensaje de texto, si es correos electrónicos, aportar eso al momento en que presentan su denuncia. Si no cuentan con ello,
podría obviamente determinar dónde se puede obtener la información y el Ministerio Público está en la obligación de practicar los actos de investigación para establecer que en efecto el hecho que usted está denunciando se dio y de la manera que usted indica que se dio. Pero sí sería, si tiene la información que da cuenta o puede respaldar lo que usted va a manifestarle al Ministerio Público, que usted lo aporte al momento en que presenta la denuncia. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se hace una denuncia y qué pasa con la víctima? Ok. Cuando me dices cómo se hace una denuncia no tiene requisitos formales. La persona que se sienta o que es víctima de alguna situación que puede encuadrar dentro de lo que es un tipo penal, puede acercarse a cualquiera de las instalaciones del Ministerio Público, allí lo va a atender regularmente la sección de atención primaria, es la que recibe en primera instancia este tipo de situaciones. Ustedes le van a plantear a la persona que les atiende el hecho por el cual ustedes están pasando y en efecto les van a orientar si se trata o no de una conducta delictiva. La víctima allí es informada de sus derechos. Dentro de los procesos penales es posible incluso recibir, si está afectada psicológicamente, atención a través de la unidad de protección de víctimas del Ministerio Público, se le da orientación legal y se le da orientación de naturaleza psicológica. Si hay afectaciones psicológicas, incluso se le manda a hacer las evaluaciones correspondientes a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a fin de determinar en efecto la afectación que tenga esta persona en ese ámbito psicológico, que incluso ese es un factor determinante dentro de las investigaciones, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un hostigamiento o de lo que les hablaba del 138A, que es la violencia psicológica, hay que establecer que en efecto, producto del hecho que se está denunciando, hay una afectación en la víctima y entonces se le manda a evaluar y se le somete entonces a una serie de seguimientos, en este caso a través de esa unidad o la unidad de protección de víctimas, para efectos pues de determinar ello en la investigación y de igual manera, de una u otra forma, mitigar los efectos de ese hecho en esa víctima, producto pues de lo que está denunciando ante el Ministerio Público. Muchísimas gracias, fiscal Carmen. Gracias. ¿Cómo no? A continuación, la psicóloga Taisha Osiris Trujillo. Estudios. Hola, buenas tardes. 2019. Ya le pasó a él, señorita Taisha. Sus estudios de 2019, Universidad Latina de Panamá, licenciatura en Psicología. 2020, Universidad Especializada de las Américas, sede en Cocle, maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia integrada, cursando actualmente. Universidad del Istmo, sede Santiago, licenciatura en Gestión del Talento Humano. La psicóloga Yoliani Rojas, sus estudios 2017, licenciatura en Psicología, Universidad Autónoma de Chiriquí. 2019, diploma en Psicología Forense con énfasis en peritajes aplicados a delitos contra la libertad e integridad sexual, femicidio y violencia en el sistema penal acusatorio. Universidad Tecnológica Oteima. Posgrado y maestría en docencia superior, Universidad Autónoma de Chiriquí. Maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia integrada en curso, Universidad Especializada de las Américas. Diploma en Psicología Clínica, Universidad Tecnológica Oteima. Diploma en Neuropsicología, en curso universitario técnico Oteima. Experiencia laboral, actualmente Instituto Panamericano David, como psicóloga. Le doy la palabra a la psicóloga Taisha. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a todos. Mi colega y yo le vamos a hablar sobre el tema del ciberbullying.
Yoli pasa. Ok. Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Eleanor Roosevelt. El ciberbullying. Primero que todo, debemos saber que el ciberbullying es el uso de los medios telemáticos, es decir, del Internet, la telefonía móvil, lo que son las redes sociales y los videojuegos. Últimamente hay muchos videojuegos en línea y por este medio también se hace ciberbullying. Mediante esto se ejerce un acoso psicológico entre iguales. ¿Qué nos quiere decir entre iguales? Que son personas de la misma edad o edades similares. No se trata aquí el acoso o abuso de índole estrictamente sexual ni los casos en los que las personas adultas intervienen. Por lo general, el ciberbullying se da más entre la población de adolescentes, pero eso no quiere decir que ninguno de nosotros puede llegar a sufrir ciberbullying en algún momento de nuestras vidas. Ok, el ciberbullying no es algo que ocurre una sola vez. Para que sea considerado ciberbullying, tiene que ir dándose con el paso del tiempo y tiene que darse varias veces. Este se puede dar mediante formas como lo son el insulto, pueden discriminar o burlarse de las personas, dependiendo de que si es flaco, alto, bajito, de cualquier característica física de él. También de su forma de vestir, qué gustos tiene, su religión. También las personas lo que buscan es que se roban la identidad y la suplantan, es decir, que se pueden crear perfiles falsos. Por ejemplo, si una persona en su Instagram tiene fulanita-01, la persona que le roba la identidad le puede poner fulanita-001. Hace parecer que este perfil es de esa persona y sube fotos, sube comentarios con el fin de avergonzar a la víctima. Estas amenazas de daños también se dan amenazas de daños físicos y estos cargos pueden llegar a ser considerados como delincuencia juvenil. El ciberbullying cumple diferentes características. Como lo mencioné hace un rato, la agresión repetida y duradera en el tiempo, que esta debe darse a lo largo de un periodo determinado de tiempo. El medio que se utiliza para esto son las redes sociales como lo son Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Telegram, Twitter, también los videojuegos como lo mencioné. Últimamente, con lo de la pandemia, los niños juegan más virtual. También la intención de causar daño no siempre está en los primeros estadios del proceso. Sucede que la persona sube fotos o comentarios, pero no lo hace con la intención de que le va a causar un daño encima. Pero esto se puede convertir en un motivo de burla y mofas por parte de las demás. El acosador y la víctima tienen edades similares. Pueden ser compañeritos de la escuela, de la barriada, de algún grupo, de alguna actividad que hagan o demás. Siguiente, Yoli. Ahí está, es esa, ¿no? Espérese que el internet se me había caído un momento. Otras características del ciberbullying es que solo suelen existir contactos, relación previa con el mundo físico. Es decir, que la mayoría de los casos se conocen. Se puede encontrar ligado a situaciones de acoso en la vida real. Es ligado a una situación de acoso, pero en este caso solo se le añade lo que es lo virtual. Y también puede ser exclusivamente el acoso virtual. Es decir, que lo pueden acosar en la escuela o en el parque y también por redes sociales. No incorpora acciones de naturaleza sexual. Generalmente se basa en amenazas, insultos, los fotomontajes, pero pueden haber también elementos de índole sexual. Siguiente. ¿Cómo se manifiesta? El bullying se puede manifestar de la siguiente manera. Deme un momentito. Aquí. Cambios en los hábitos en relación a diferentes ámbitos. Esto nos quiere decir que la víctima deja de usar sus dispositivos o el internet con la misma frecuencia que lo hacía antes. Ya reduce sus horas en internet, las horas que usa los teléfonos. También hay ausencias escolares injustificadas. No se entiende por qué faltan, pero es por lo que están sufriendo en la escuela. También abandonan sus actividades favoritas. Tienen un bajo rendimiento escolar. Le ocultan a sus padres o familiares lo que ellos hacen en internet o en el móvil.
También se manifiesta en los cambios en el estado de ánimo. La víctima puede cambiar de humor constantemente. Puede estar con momentos de tristeza, apatía, lo que quiere decir que andan desinteresados y tienen indiferencias. También pueden actuar de una manera muy agresiva. También hay cambios en sus relaciones. Es decir, que ya no tienen la misma cantidad de amiguitos que tenían, tienen miedo de salir de casa, se reservan su comunicación. Al igual que hay cambios y síntomas físicos y psicosomáticos, que son que los niños tienen miedo a los recreos, tienen manifestaciones de dolencias, por ejemplo, fiebre sin motivo, dolores de cabeza, vómitos, diarrea, que no se explica por qué. Pero todo esto surge como una manifestación del ciberbullying. Siguiente. ¿Qué no es el ciberbullying? Ok. Se dice que tiene que haber menores en ambos lados, tanto como la víctima como el agresor, para que este pueda ser considerado ciberbullying. O, si no, que sean de edades similares. Pero si hay un adulto y un menor, entonces estamos ante otro tipo de ciberacoso. Tampoco se trata de que los adultos, como decimos por ahí, engatusen a menores para encontrarse con ellos ya fuera de lo que es las redes sociales. Vemos muchos casos donde las jóvenes conocen, las muchachas o los muchachos conocen a otras personas por redes sociales y estos los citan en algún lugar y los van a conocer. Aunque hay a veces que un menor o menor comienza una campaña de ciberbullying que puede acabar implicando a adultos con intenciones sexuales. Hay una diferencia entre el ciberbullying y el grooming. Esto nos quiere decir que es importante destacar que el ciberbullying es entre menores o los grupos iguales, que se distingue del grooming debido a que el adulto acosa al menor a través del internet y muchas veces esto lo hace con propósitos sexuales. En el segundo caso, es frecuente que el acoso a través de internet vaya asociado a crímenes. Siguiente. También existe el sexting. Este se diferencia del ciberbullying debido a que en el sexting las personas envían fotos o las reenvían también los videos, pero todo esto lleva un contenido sexual explícito y se hace desde el teléfono móvil o las redes sociales. Este se puede viralizar y poner en riesgo la reputación de las personas quienes lo reenvían. Pero puede suceder que el teléfono se le pierda a la víctima o se lo roben o hay un virus o algo así similar. Entonces el dueño del teléfono va a perder todo el control de esa información que tiene y esto se puede extender a otras redes y demás y la víctima queda expuesta. ¿Qué hacer si se detecta el acoso? Ok, es importante hablarle a los jóvenes que ellos no son los culpables de lo que está sucediendo. Muchas veces el agresor les hace creer que ellos tienen la culpa del ciberbullying que le están haciendo. Y ellos lo sienten también con sus compañeritos. ¿Por qué? Porque los compañeros, al no querer sufrir también de ciberbullying, ellos se alejan de todo y dejan como que la víctima sola. Entonces la víctima siente que él es el culpable de lo que está pasando. También la víctima debe hacer capturas de pantalla, guardar todas las pruebas por si quiere denunciarlo más adelante y tener esas pruebas que digan que tal persona le está haciendo el ciberbullying. Ok, voy entonces a hablarles un poco de los ejemplos de algunos casos. Si tienen alguna pregunta o demás, pueden hacerlo en el chat o al finalizar la presentación, pues si tienen preguntas para ambas. Pues mi nombre es Yolianis Rojas, psicóloga, y pues nuevamente agradecidas de poder compartir los pocos conocimientos con ustedes. En ejemplos de algunos casos, pues alrededor de América y pues de otros lugares, encontramos dentro de las investigaciones un adolescente que se suicida tras sufrir años de ciberbullying a raíz de una sextorsión. Pues investigando un poco y haciendo un resumen, pues Amanda Todd se mostró brevemente en topless, o sea, en brasieritos o brasieres, como quieren llamarlo, por la webcam cuando tenía 12 años. A los 13 intentaron sextorsionarla
que fue lo que mi compañera explicó, lo que era sextorsión, que tiene que ver con imágenes o videos explícitamente sexuales o de intimidad más que todo, a partir de una captura de aquel flashing. El sextorsionador acabó enviando su foto y publicándola en internet, lo cual dio pie a un acoso dentro y fuera de internet, que acabó resultándole insoportable. Se quitó la vida en octubre del 2012 cuando solo tenía 15 años. Es importante recalcar que los padres también deben involucrarse un poco en todo lo que hacen sus hijos dentro de las redes sociales. Aún son menores de edad y hasta que cumplan los 18 o hasta que vivan bajo su protección, deben monitorear todo lo que ocurre dentro de estas redes. Otro caso, pues una niña de 10 años creó un exitoso grupo en Facebook para humillar a una compañera de clase. Romina Perrón, estudiante de 10 años en un colegio, tuvo que sufrir que una compañera de clase crease un grupo de Facebook dando razones para odiarla. Llegó a sumar más de 5,000 fans y pese a los esfuerzos de la madre de Romina, Facebook se negaba a eliminarlo. Todo lo que suba a internet se queda en internet para toda la vida. No se puede borrar, no se puede eliminar. Y aunque se borre, el daño ya está hecho. Esto es algo que con decir lo siento, disculpa, no se va a arreglar. Todo el daño que viene sufriendo va a aumento, va en aumento, va a un aumento. Y pues si no se trabaja a tiempo, si los niños no tienen la confianza de hablar con sus padres sobre estos temas, incrementan aún más. Tenemos a alguien que supera las consecuencias de una de las ridiculizaciones más conocidas de la historia de la red. El quebequés Ghislain Raza, que fuera ridiculizado en el 2002 en el video más visto de la historia de Internet, mientras blandía en particular un sable láser de esos estilos Star Wars, sufrió graves consecuencias por aquel episodio de ciberbullying de alcance mundial. Tras caer en una depresión, tuvo que abandonar el colegio donde estudiaba y ponerse en un tratamiento psiquiátrico. Llevó a juicio a los culpables de difundir el video y tras solicitar una indemnización de $250,000, obtuvo una cantidad pues que no fue dada a conocer mediante un acuerdo con los padres de los culpables. Con 20 años cumplidos, acaba de reaparecer públicamente como el presidente de Patrimony Troyes Revivers, una entidad para la conservación del legado cultural de su ciudad natal. Con esto doy a entender que no es que esto va a impedir que la persona surja, que la persona crezca, sí ocasiona un daño en su vida. Llegó a estar en un tratamiento psiquiátrico por la depresión que llegó a tener, pero se levantó y surgió. Entonces todo esto nos da a entender que todo lo que se trata con tiempo puede mejorar y cambiar. Casos en Panamá no dejan de estar, pues se hizo una investigación en el 2011 donde más del 70% de los jóvenes ha sido víctima de ciberacoso o de ciberbullying. Esta investigación fue patrocinada por Cableonda en su tiempo y la empresa Ipsos y revelaba una alta incidencia del acoso a través de la red. Cabe destacar que en este tiempo todavía no estábamos en la modalidad que nos encontramos en estos momentos. Ahora toda la escuela, trabajo, universidad se maneja por red virtual. Y esto, si volvemos a hacer un estudio sobre esto, nos daremos cuenta que los aumentos o los casos han aumentado exponencialmente. El estudio, pues, como mencioné, se impulsó en el 2011 como parte de un programa de responsabilidad social. Y pues buscaba evitar pues, que algunos jóvenes cayeran en ser víctimas de acoso, grooming, phishing. Phishing no se explicó qué era, pero más que todo es suplantar una identidad o una página y hacerla ver que es exactamente igual. Y con esto pues, extorsionan o buscan fraudes a través de esto. Y el acceso a páginas de contenido no apto, pornografía, entre otros. Para la investigación, pues se entrevistó un total de 3,000 estudiantes entre 13 y 17 años de colegios de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Colón, Bocas, y fueron interrogados 600 padres de familia.
El estudio reveló que el 77% de los jóvenes encuestados han sido expuestos a situaciones de acoso en Internet por lo menos una vez. También aseguró que Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Pinterest y Tumblr son las redes sociales que más se están utilizando entre los jóvenes. Y hago constar, esto fue en el 2011. Entonces, todo eso ha incrementado aún más en estas situaciones. Bajo la experiencia, pues se ha encontrado chicos que se cortan, chicos con depresiones, con problemas alimenticios, llámese anorexia, bulimia, perdón. Tengo en experiencia chicos que de segundo grado que están teniendo dificultades de ciberbullying, niños que les dicen malas palabras, se las escriben en los chats, y esto en clases virtuales. Aprovechan cuando no hay docentes en las aulas, a veces los llaman por privado, les escriben, les mandan mensajes de voz. Todo esto es ciberbullying, los acosan. El acoso que normalmente veíamos en las aulas de clase, ahora las estamos viendo a través de la virtualidad o a través de una pantalla, y es a lo que denominamos en estos momentos como ciberbullying. Entonces no nos escapamos mucho de ese bullying o el acoso escolar que surgía presencialmente. Ahora, dando las clases en esta modalidad, eso se ha traspasado a esto. Y viene siendo lo mismo, lo único que a través de una pantalla. Y va a haber daño psicológico, y esto ocasiona, pues, a su vez, condiciones físicas, como mencionó mi compañera. Les puede dar fiebre, no tienen ganas de ir a la escuela o de conectarse a clases, porque el hecho solo de conectar mi cámara, ya soy objeto de burla, les toman foto o capture cuando tienen las pantallas encendidas, les hacen stickers, que son los que utilizamos ahora en WhatsApp, y lo difunden a todo el mundo con palabras obscenas o con motivos de burla. Entonces llegamos a la parte más importante: ¿cómo evitamos que nuestros hijos estén expuestos a esta cantidad de acoso o de ciberbullying? Y lo que tenemos en el momento es a lo que conocemos como control parental. El control parental es un mecanismo usado por adultos para controlar en diferentes sitios web, sistemas operativos o equipos el acceso y uso que los menores de edad le dan al Internet. A través del control parental podemos monitorear la navegación, restringir contenidos no aptos para menores y bloquear páginas o usuarios que puedan ser una amenaza para los niños. Ya les digo, todo depende de lo que los padres también hagan por sus hijos. No es simplemente de darle la tablet, darle el celular y que se entretenga y nos moleste. No, tenemos que monitorear todo el contenido que nuestros hijos ven. Además, es posible establecer límites de tiempo en el que los menores pueden estar con el computador encendido, evitar que jueguen o accedan a ciertas aplicaciones y juegos, o impedir que ejecuten ciertos programas. Pueden ver que sus hijos están jugando, pero muchos de esos juegos en línea tienen adultos detrás de ellos que se hacen pasar por niños, lo que ocasiona que los endulcen, que les digan que les van a dar un montón de armas o de cosas que utilicen dentro del juego. Luego que ya los tienen, como dice uno, de su lado, entonces les piden verlos en persona, y esto va creando un montón de conflictos, pues que ya todos conocemos lo que puede pasar. Entonces este control parental te va a decir, bueno, yo solamente quiero que mi hijo esté conectado 2 horas. Después de las 2 horas el computador se apaga o bloquea todo el acceso a juegos, a navegación y demás. Por ejemplo, cuando ingresas a tu cuenta de Netflix y vas a dejar que tu hijo vea series, películas, tú puedes elegir la opción Kids, y los menores solo podrán ver contenido apropiado para su edad. También, si estás en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y ves que alguna publicación no es apta para que un menor de edad la vea, puedes reportarla y el contenido desaparecerá de la línea de tiempo. O sea, tu hijo no tendrá acceso a ese usuario ni a sus publicaciones. Usar controles y configuraciones junto con otras estrategias. El control parental no se debe utilizar solo. Son herramientas útiles para ayudar a minimizar los riesgos que pueden enfrentar tus hijos,
pero no son 100% efectivos. Es realmente importante enseñarle a tu hijo habilidades como el pensamiento crítico y la capacidad de recuperación, para que sepan qué hacer si se enfrentan a un riesgo. Aliéntelos siempre a hablar con usted sobre cualquier cosa que les moleste en línea. Es importante que ustedes tengan la confianza con sus hijos de hablar de estos temas. La mínima, por lo menos, mi compañerita me está diciendo que soy fea, que esto, que lo otro. Tener la confianza de informarle a sus padres o a sus maestros con el fin de darle un alto al ciberbullying o cualquier otro tipo de acoso que se esté dando en las redes sociales o en la virtualidad. Les traigo aquí 4 opciones, pues los mejores controles parentales gratuitos. Windows Live Family Safety. Si utilizas Windows en tus dispositivos, estás de suerte. Este sistema cuenta con sus propias herramientas para evitar que tus hijos tengan acceso a material inapropiado. Con 3 niveles de filtrado te da la opción de bloquear o permitir el acceso a sitios web, lo que te da el control de lo que tus hijos ven en Internet, iniciando por las páginas pornográficas y por páginas totalmente inapropiadas. Hay chicos también que ahora ven estos tipos de animes. Muchos de estos tipos de animes tienen contenido sexual. Ustedes tienen que observar todo lo que sus hijos ven. No porque, está viendo unos muñequitos. No, vea el contenido. Muchos de esos muñequitos, al avanzar, tienen contenidos sexuales. Y es importante darle seguimiento. Parenting Control Parental. Esta aplicación está pensada específicamente para dispositivos Android. Te permite limitar el tiempo de uso y las aplicaciones que utiliza tu hijo desde tu propio móvil. Ya no quiero que mi hijo utilice más de 2 horas el teléfono, lo bloqueo y él automáticamente apaga. Kids Place. Se trata de un sistema de bloqueo infantil que se puede instalar en móviles y tablets, evitando, el riesgo de que tus hijos accedan a determinadas aplicaciones. Envíen mensajes de texto, hagan compras, llamen. Además, la aplicación se reinicia automáticamente si el niño intenta salir de ella. El K9 Web Protection. Este control parental se instala a modo de servidor, filtra y bloquea las páginas con material ofensivo o peligroso independientemente del navegador que usen tus hijos. Sabemos que hay muchos tipos de navegadores. Es útil en cualquiera de ellos. Entre los servicios que ofrece está la capacidad de monitorizar la actividad web, establecer horarios de restricción, bloquear el contenido inadecuado, determinar categorías y excepciones a aplicar. También dentro de algunas aplicaciones, pues sabemos que a nuestros niños les encanta ver YouTube. Pero ¿qué pasa? Que YouTube, no todo el contenido es apto para niños. Puede que estén viendo un muñequito en el momento y de repente les sale una recomendación de cualquier otra cosa y ellos por curiosidad le dan acceso. Entonces, ahora YouTube tiene una opción que es YouTube Kids, donde todo el contenido es apto solo para niños. ¿Cuál es la diferencia entre espiar y proteger? Muchos adolescentes ven esto como una manera de que mis papás me están espiando. Y pues es importante que los hijos no se sientan vigilados, sino protegidos. Marcar la diferencia entre espiar y disponer de herramientas que eviten que sean víctimas de delito en Internet. Es vital tener una comunicación fluida en la que ellos entiendan que no son elementos para espiarlos, sino recursos que les van a beneficiar a la hora de navegar. Por eso es fundamental no solo hacer uso de estos dispositivos de control parental, sino formarse, tanto padres como hijos, en los riesgos y el buen uso de Internet y contar con un buen consultor para las lógicas dudas pues, que tendrán o irán surgiendo en el día a día. Sabemos pues que no tenemos todo el conocimiento acerca de las redes, pero es importante investigar y encontrar a las personas adecuadas que nos puedan brindar esa ayuda. Consecuencias del ciberbullying para las víctimas. Pues sentimientos de ansiedad, va a traer depresión, ideación suicida, y como sabemos hay niños que han llegado a suicidarse por este tema. Estrés, miedo, baja autoestima, sentimientos de ira y frustración, sentimientos de indefensión, nerviosismo o ansiedad, irritabilidad, trastornos del sueño, dificultad para concentrarse, afectamiento en el rendimiento escolar.
Todo esto nos lleva y es como un caminito a una sola cosa. ¿Cómo me voy dando cuenta? Mi compañera lo mencionó. El niño va a tener cambios de comportamiento. Usted conoce a su hijo, sabe cómo se comporta, sabe lo que hace. Cuando este niño empieza a tener esos cambios repentinos, usted debe preocuparse y preguntar, algo está pasando con él, ¿verdad? Es un niño que académicamente siempre fue un buen estudiante y últimamente pues está obteniendo malas calificaciones, no le importa, su aspecto físico quizás a veces ya no es el adecuado, ya no se quiere bañar, ya no, usted va notando todos esos cambios y entonces es importante tener la confianza de conversar con sus hijos, llegar a esa confianza. A modo de conclusión, pues el estudio actual del fenómeno del ciberbullying deja claro que hay mucho por trabajar todavía, especialmente teniendo en cuenta la constante evolución de la tecnología y de las redes, que estas aparecen pues con nuevas tendencias y aplicaciones. Entre esos pues tenemos el famoso TikTok, que también ha traído graves consecuencias en niños por su utilización temprana. Los niños no deben tener acceso a tecnología o a estas nuevas tecnologías antes de los 13 años como mínimo. Todavía no tienen la madurez para trabajar o para entender ciertas cosas que vemos en las redes sociales. De igual manera, todavía a los 13, 14, 15, hasta los 18 años, usted debe conocer el contenido que observan sus adolescentes. Mucho de ellos no adecuado para ellos. Se van con este tipo de pornografía y piensan que las relaciones son igual a ver pornografía y sabemos que esto no es igual, pero se crean una idea de que las relaciones a las que yo voy a tener con futuras parejas o los noviecitos tienen que ser explícitamente como yo las veo o como yo las encuentro. Entonces es importante conversar con nuestros niños y adolescentes sobre todas las situaciones que les rodean. Además, teniendo en cuenta que las nuevas generaciones nacen en un entorno cada vez más virtualizado, las políticas preventivas que se aplican en la actualidad deberían adelantarse, pasando de realizarse en la educación secundaria a dotar de nociones básicas en la educación primaria. Ya les digo, tengo niños en segundo grado con casos de ciberbullying. Entonces, mi pregunta muchas veces es, ¿dónde están los papás para orientar a esos niños? Muchas de esas agresiones son aprendidas. Entonces, cuando investigamos un poco más, nos damos cuenta que hay problemas en el hogar, hay problemas en casa que afectan a esos niños y a la vez, entonces, repercuten en sus compañeros. Del mismo modo, es necesaria una mayor información al respecto en los sectores profesionales que tratan este tipo de casos. La investigación al respecto es relativamente escasa y muy reciente, precisándose de la creación de medidas y protocolos cada vez más efectivos y que puedan ayudar a acabar con esta lacra y mejorar la seguridad y la calidad de vida de la juventud. Es necesario un enfoque psicosocial para terminar con el problema del ciberbullying. Esta es una tarea que puede ser cumplida si se dan una serie de cambios sociales y culturales, entre los que se encuentran el desarrollo de una sensibilización sobre el tema y el desarrollo de políticas y métodos de intervención escolar que prevengan este fenómeno. Esto es bastante nuevo, es muy asociado al bullying, que ya tiene muchísimos años de estar sonando, como dice uno, pero el ciberbullying ha llegado y pretende quedarse. Entonces depende de nosotros educar a nuestros hijos en aquello que es apropiado, aquello que no lo es, tener nociones de cómo utilizar la tecnología. Muchos de nuestros hijos conocen mucho más de tecnología que nosotros mismos. Y no podemos decir, ay, que mi hijo lo hace. No, investigue, busque, oriente a su hijo. Usted es el padre, debe saber mucho más de esto que su hijo. Y no permita que él, no, papá, estoy haciendo tarea. Busque, investigue, revise lo que hace su hijo en redes sociales o en diferentes aplicaciones o juegos. Si yo le hago una pregunta, pues ¿quién les compró el celular? Fue mamá y papá. Entonces yo tengo derecho a espiar, como dicen ellos, vigilar sobre lo que están viendo y el contenido al que tienen acceso. Si ellos se lo compraron, igual tengo derecho a vigilar y a quitar
porque yo soy el padre y hasta que tengan 18 años tengo la responsabilidad legal de cuidarlos y proteger su bienestar. Así que muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra presentación. Si tienen alguna pregunta, estamos a la hora. Sí, en el chat hay Me una gustaría pregunta. también comentarles No, sí, prosiga. comentarles que existen diferentes recomendaciones para evitar lo que es el ciberbullying. Debemos tener en cuenta que nosotros tenemos que cuidar la información que subimos a redes sociales, no mantener nuestro perfil público, sino privado, aceptar a personas que conocemos, nuestras amistades, compañeritos de escuela y eso. Tenemos que tener cuidado también en presencia de quién accedemos a nuestras redes sociales. Sucede que muchas veces estamos en un lugar, vamos a entrar a nuestras redes, colocamos la contraseña y no nos fijamos quién está viendo esto y lo puede utilizar entonces para robar información, usurpar la identidad de la persona. Tampoco se debe prestar las contraseñas. Hay muchos casos en donde digamos que hay una parejita, el novio le dice, ay, dame la contraseña, se la da a la muchacha, terminan, sucede que usa esto en su contra. También debemos monitorear el uso de las cuentas. Actualmente en la mayoría de nuestras redes sociales, si podemos notar, cuando ingresamos desde un dispositivo que es diferente al nuestro, nos envían un correo, accedieron desde tal lugar, tal dispositivo. Tenemos que tener en cuenta esto. También, si un menor de edad es víctima de ciberbullying, este debe comentárselo a sus padres, a la maestra también, para que tome como cartas en el asunto, por decirlo así. Y si la víctima está sufriendo de ciberbullying, lo que debemos hacer es evitar que ésta le haga a otra persona, se descargue con esa otra persona, para que así no se vaya repitiendo este ciclo. También utilizar los diferentes mecanismos que nos brindan las redes sociales de reportar esta cuenta, si hay insultos. También creo que en Instagram, si no me equivoco, cuando uno sube una foto puede bloquear comentarios ofensivos, también puede ocultarlos. Y no hay que dejar que esto se haga más grande, o sea, que apenas está empezando y estamos notando eso, hay que actuar. No esperemos a que eso se extienda y vaya más allá. Y siempre es importante guardar esa evidencia, porque eso es una prueba de lo que está sucediendo y se puede utilizar para demostrar el acoso que está sufriendo la víctima. Sí, es importante recalcar, no tiene que ver mucho con el ciberbullying, pero sí como adultos lo que podemos llegar a, lo que nos puede llegar a ocurrir, y es que en nuestros correos electrónicos nos llega mucho phishing, y es aquellas páginas clonadas o que parecen muy similares. Es importante que yo siempre no me quede solo con el título de lo que estoy viendo en el correo electrónico, sino que vea la dirección de correo electrónico de la cual ha sido enviada. Cuando es una empresa, llámese Banco General o empresas grandes, sus correos siempre van a tener @Banco General tal, @la empresa tal. Pero si yo veo que el mensaje del cual me están mandando dice Gmail, dice Hotmail, dice cualquier otro, definitivamente no es de la empresa de la cual supuestamente estoy recibiendo el mensaje. Entonces lo que hacemos es reportar el correo como phishing. No abran el correo, no le den acceso a nada, a ningún link que les manden sin saber realmente a lo que se están enfrentando. Esto ocasiona robo de cuentas, robo de números de tarjetas de crédito, ingresan a tu computador por medio de esos links y obtienen toda la información que ustedes tengan administrada o suministrada dentro de su computador. Recomendación, no guarden contraseñas, no guarden nada de esta información valiosa, ni en sus computadores, ni en sus teléfonos móviles. Procuren utilizarla a la antigua, como dice uno, escribiéndolo en una libretita donde ustedes solamente tengan acceso a ella. Así que veo que en el chat hay varias preguntas, no sé, me sería más fácil si activan su micrófono y nos preguntan y con mucho gusto les podemos dar respuesta. La pregunta de la señorita Talía dice, ¿cuál es la edad adecuada para entregarle dispositivos móviles con acceso a internet a niños? Si me preguntan menos de los 2 años, 0.
cero utilización. De 0 a 2 no es recomendable darles teléfono a los niños. Ahora hacen esto y les doy el teléfono para que el niño deje de llorar, para que el niño se entretenga, para que el niño me deje tranquila, lo he escuchado. Entonces, no. Hay muchos tipos de juegos manuales que el niño puede utilizar y que son beneficiosos para ellos, no el uso de pantallas. Edad adecuada, si me lo dices en lo personal, después de los 13 años. Mientras tanto, ya tienen el televisor y máximo 1 hora de exposición a ella, después de los 2 años, hasta los 13. Después de los 13 años pueden tener entonces ese acceso a un teléfono móvil, no propio, sino de mamá o de papá, donde tengan la vigilancia de ver lo que están haciendo. Ya después de los 16, 18, ya pueden comprarse su teléfono, o mamá y papá le quieren comprar uno, pues ya tienen ese pensamiento crítico que necesitamos para saber qué es bueno y qué es malo, obviamente con la orientación de los padres. No sé si pregunta. Nicole Pineda. Llegase a pasar si la persona abusadora por medio de redes sea un menor, dígase un menor o un mayor, ya que en la época poco se ve. Realmente no entendí bien la pregunta. Hola, buenas tardes. Creo que la puedo hacer acá formal. O sea, mi pregunta se refería a qué llegase a pasar cuando la persona acosadora que se encuentra acosando a otra persona sea un menor de edad, porque ya pues últimamente se ha visto que menores de edad salen con mayores de edad, muchas veces el papá o mamá se los permiten y estas cosas. Entonces, a veces viene, ¿cómo les digo? El para atrás de los papás, ay, que por qué lo permití. O sea, ¿qué se hace en este caso de que cuando muchas veces los menores de edad son los que son los acosadores, no los mayores de edad? Bueno, mamá, creo que es bien simple. Si es un menor de edad, tiene que tener padres. Y voy directamente a conversar con los padres. Porque aquí hay una falta de respeto hacia un adulto, falta de orientación de ese niño, y 3, ¿dónde están los padres para verificar lo que hacen? También es un caso, por decirlo así, que no se da mucho. ¿Por qué? Porque el adulto se siente más fuerte. El adulto, es un niño, es un chiquito, un chiquillo, Exacto. por decir como lo decimos nosotros. ¿Cómo él le voy a hacer caso a lo que me está haciendo? Pero más se da en el caso de un adulto a un menor, puede darse. Entonces el niño sí se siente como más frágil, por decirlo así, porque ya hasta en el tamaño se ve la diferencia, el menor, el adulto. Así que cuando es el adulto el menor, entonces se le conoce como el grooming. Pero no he encontrado información cómo se le conoce cuando es un menor a un mayor. Por esto que le menciono, ya el adulto tiene su Sí, porque muy personalidad, poco se da, ya que, tiene exacto, el conocimiento. adulto tiene su pensamiento crítico, ya sabe a lo que se está enfrentando y obviamente no se va a dejar amedrentar por lo que un niño le diga. Pero si es de un adulto a un adulto, entonces ahí sí cambiaría las cosas. Exacto. Pregunta Nicole Pineda. ¿Debería existir una ley cuál piensa que sería buena para estos casos? Pues creo que sobre leyes lo mencionó la expositora anterior, la licenciada Carmen, y pues sería ella en el Ministerio Público que podría darnos más información acerca de eso. Pero definitivamente para poder emitir una denuncia, pues deben haber las pruebas necesarias para ello. Como se mencionó, pues con capturas o videos o audios de lo que pues se considera como acoso. Y respecto a esas leyes, debería trabajar, si lo hace el Ministerio Público, por decirlo así, con un centro educativo, con los centros educativos. ¿Para qué? Para que los familiares y los docentes, profesores, puedan tener esa participación en conjunto con el Ministerio Público para hacer una detección temprana de estas conductas
de violencia o de ciberacoso que se están dando en los jóvenes. Okay. Tengo otra pregunta. ¿Cuál sería la forma mejor de alejar el ciberacoso a un niño o a una persona menor? La prevención, y en la prevención hablamos de comunicación y conocimiento acerca de estas redes o de las aplicaciones o de los juegos. O sea, los padres deben de estar totalmente informados al acceso que tienen sus hijos. Y pues como les dije, o sea, el rango de edad adecuado para la utilización de las mismas, todo se basa en prevención. Ya cuando llegamos al ciberbullying, es aquel niño que no tiene una baja autoestima ya de por sí, busca amigos en redes porque no los tiene. Anteriormente también pudo haber sido víctima de bullying presencial y pues no tiene la suficiente fuerza o confianza con sus padres para hablar sobre el ciberbullying o lo que esté pasando en el momento. Nicole Pineda dice, qué pena hay para un padre que le enseña videos a sus hijos no apropiados. Vendría siendo como una ley también. Pero bueno, las penas o lo que dictaminen los jueces con respecto a esto, pues esto es tema del Ministerio Público, no de nosotros. Ok, pero ¿qué opinan ustedes profesionalmente si llega un caso así, digamos que un padre le enseña videos no apropiados a un menor? Ya le digo, si el padre lo está haciendo y la madre lo aprueba, ¿de quién es la culpa? No hay que buscar más allá. O sea, yo como madre, si sé que mi esposo, mi marido, como quieran llamarlo, está enseñándole cosas inapropiadas a los hijos, saben qué tienen que hacer. Ponga la denuncia para poder que se evite todo esto. O sea, si yo como madre lo sigo permitiendo, no avanzamos. O sea, aquí no es solamente de que venga un policía e intervenga. Yo tengo que dar la cara primero, evitando que él le muestre estos contenidos al niño. Si no lo quiere hacer de manera voluntaria, pues entonces voy a tener que buscar las autoridades, porque eso es violencia infantil. Carla Cabrera pregunta, a su criterio, ¿en cuál es el aspecto más sensible que llega a afectar el ciberbullying? ¿Cuál es el aspecto más sensible que llega a afectar el ciberbullying? Sí. Pues el ciberbullying afecta todo de ti. Como se mencionó, va a causar depresión, va a causar ideación suicida, pueden llegar a suicidios dependiendo del acoso que se esté dando y pues creo que es lo más sensible va a ser eso. Y la idea de nosotros es prevenir, siempre prevenir y creamos este tipo de conferencias, charlas en las escuelas, en las comunidades o donde se pueda, sensibilizando a la comunidad sobre este tema y lo importante que es y lo que puede llegar a causar si no se trabaja a tiempo. Y lo esencial es la información que los padres tengan acerca de las redes. Si yo como padre no me oriento, porque no soy muy amante de la tecnología y yo no sé de eso y que mi niño lo haga, entonces vamos creando estas situaciones porque no sabemos entonces afrontarlas cuando las tenemos ya presentes. ¿Alguna otra pregunta? No, ya eso sería todo. Muchísimas gracias por su excelente presentación, licenciadas. Nos encantó todos los datos que nos han suministrado. Fue de bastante ayuda, como dice la señorita Talía, que es madre, y le encantó conocer mucho más de lo de la tecnología y sobre los hijos que, como ella es madre, ver que no darle tanta
rienda suelta a los hijos en el momento de usar la tecnología. Y fue bastante agradable toda la información que nos han brindado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes A por la la orden. invitación. Y bueno, con esto pues damos fin al foro. Espero que le haya sido de su gusto y pues a la psicóloga y a la fiscal que pues en sí se tuvo que retirar. Pues muchas gracias por toda su información y pues gracias por todo. Que pasen buenas noches, bendiciones. Igual. Buenas noches a todos. Gracias. Mamá, hay corta uñas.